Hola, me molesta que gente ligada con lo que se llama ley natural me cite a mí como uno de los autores que validan sus interpretaciones. Esto aparece en vídeos, aparece en actos públicos y dicen que su versión del derecho está tomada de mis libros y de mis intervenciones públicas. Quiero decir que esto no es verdad, que la ley natural y el derecho consuetudinario, que es lo que yo defiendo, son opuestas y antagónicas. Y también quiero decir que quien dicen esas cosas no se han puesto en contacto conmigo para preguntarme si las cosas son así, si yo estoy de acuerdo con sus interpretaciones, o ellos están haciendo un uso equivocado, quizá oportunista, tal vez inmoral, de mis argumentos. La ley natural, que en el lenguaje jurídico se llama ius naturalismo, o sea, el ius naturalismo, significa ius es derecho y naturalismo natural, ley natural, no tiene nada que ver con el derecho consuetudinario, es una forma de derecho institucional, de derecho estatal, extremadamente jerárquica y reaccionaria, incluso peor que el derecho romano. Este asunto, pues, se observa cuando pensamos en quiénes son los dos grandes partidarios de la ley natural en la historia del pensamiento y en la historia del derecho. Uno es Aristóteles, que es el gran malvado, el gran apologeta de la tiranía y de la dictadura en el terreno de la política y de la sociología, y además luego como filósofo un pésimo filósofo, y por otro Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, él lo que venía a decir que los intereses convertidos en ley de las clases mandantes europeas en el siglo XIV adoptaba la forma de ley natural, porque con esto venía a decir que la ley natural es la ley de Dios y por tanto los intereses egoístas de las monarquías absolutistas europeas eran palabra divina. Esto, bueno, es una artimaña asquerosa que yo no puedo apoyar. Quiero decir que Santo Tomás de Aquino es un personaje funesto. Él dentro de la Iglesia sustituye el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano, por Aristóteles. Él introduce el aristotelismo como pensamiento ultrarreaccionario, jerárquico, esclavista, patriarcal y luego, andando el tiempo, también procapitalista. Así pues, si la ley natural se basa en estos dos personajes, pues resulta que estamos perdidos, ¿no? Porque son de lo peorcito que hay en la historia del pensamiento occidental. En los países del sur de Europa nunca ha habido teoréticas sobre la ley natural. Santo Tomás de Aquino quedó como una excepción y lo que ha habido siempre desde el punto de vista del derecho popular es el derecho consuetudinario. Una parte muy importante de los fueros locales, fueros y cartas de población, pues están hechos a partir del derecho consuetudinario, que también se llamaba derecho de la tierra, usos y costumbres, pero que estos usos y costumbres tenían un componente jurídico, es decir, era obligatorio cumplirlos y si no se recibía una sanción. Esa es la diferencia entre el derecho y la moral. La moral se cumple por convicción interior y el derecho se cumple porque la sociedad o el Estado, ahora el Estado, te obliga a cumplirlo y si no te sanciona. En conclusión, nada tengo que ver con la ley natural. Punto 1. Punto 2. Estoy en contra de la teorética sobre la ley natural en todas sus manifestaciones, ¿no? Porque estoy en contra, de Santo Tomás de Aquino. En mi libro La democracia y el triunfo del Estado dedico un apartado bastante largo, más que criticar, a denunciar a este personaje, que es un personaje funesto, que es el que, digamos, destruye todos los grandes logros de la revolución altomedieval. Es un personaje del siglo XIV que valida las monarquías absolutas europeas, de las cuales luego va a salir el liberalismo. El liberalismo decimonónico, pues no es nada más que una actualización y continuación de las monarquías absolutistas. Y en cada una de ellas el poder del Estado se incrementa y por lo tanto las libertades populares disminuyen. El derecho consuetudinario es un derecho del pueblo, se constituye y se forma en los sistemas de asamblea, de concejo abierto, que son los que determinan la legislación. No es derecho divino, ni ley de Dios, ni nada de esto, ¿no? Se basa más bien en otra afirmación distinta, que es dicha en latín, se dice vos
populi vox Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios, no al revés. La voz de Dios no es la voz del pueblo, puesto que en lo mejor de la cultura occidental, con muy pocas excepciones, se niega que las leyes tengan un origen divino. Esto es una teocracia horrorosa, y entre los poquísimos que dijeron que su legislación tenía un origen divino y que por lo tanto si no se obedecía se incurría en pecado, daros cuenta las aberraciones en que estamos adentrándonos, es Franco, cuando acuñó aquello que dice Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Ahí es donde encontramos lo que exactamente es la ley natural, es decir, la idea de que existe una ley establecida por Dios que todos tienen la obligación de cumplir, pero ni siquiera el franquismo, este señor fascista, el señor Franco logró imponer esta idea, porque la fortaleza de la juridicidad, incluso romanista, pues impedía que se creyera que las leyes que él iba estableciendo tuvieran naturaleza divina. Daros cuenta que el derecho romano no es el derecho de Dios, es el derecho del Senado. El Senado romano era una institución que establecía las leyes. Era el cuerpo legislativo, que a su vez era el cuerpo gubernativo, y luego después el Senado se quedó vaciado. Una vez que empieza el periodo del imperio, el Principado se quedó vaciado de contenidos y ya era el emperador correspondiente el que establecía la ley, el que se había apropiado del poder legislativo, del poder de legislar. Pero ni siquiera los emperadores romanos, los peores de ellos, como pueden ser Calígula, como puede ser Nerón, etcétera, dijeron que sus leyes eran mandato divino. Sin embargo, aquí encontramos ahora que la ley natural ya es un retroceso a la peor teocracia, ¿no? Nos dicen que la ley natural es la ley de Dios. La ley de Dios, ¿ha bajado Dios de los cielos a decirte a ti cuál es su ley? No, esto es aberrante y esto es monstruoso, y sitúa a la ley natural dentro de la extrema derecha más extrema. Hay que tener en cuenta esto, o sea, dentro de una interpretación teocrática clerical de la extrema derecha, que no solamente se da en esto, sino cuando los teoréticos o doctrinarios de la ley natural hablan de una bula papal, dentro de todas estas cosas que ellos cuentan, que son ininteligibles e incomprensibles, por ejemplo, una bula papal, que entonces les da la razón, y un derecho marítimo, y si escribes con mayúsculas, con minúsculas, entonces ya te salvas de el poder del Estado actual y puedes hacer lo que quieras prácticamente. Te conviertes en un listillo que va y viene haciendo lo que le sale de las narices, incluyendo no pagar las multas de tráfico o yo qué sé qué. Me gustaría preguntarles también, entonces, ¿las hipotecas no se pagan tampoco? Una vez que te haces con el carné de la ley natural correspondiente, tampoco se pagan las hipotecas. También en la empresa se puede llegar y al jefe decirle que no te explote y que te dé el producto íntegro de lo que produces, o hasta ahí no llegan las cosas. ¿A qué llega? ¿A qué no llega? Quería decir que en el asunto de la ley natural hay una gran ignorancia, es un galimatías, y sugiero a la gente de buena voluntad que se ha metido ahí que estudie un poquito nuestro derecho, el derecho propio de los pueblos de la península ibérica, con algún manual. Me atrevo a señalar uno, que es Manual de Historia del Derecho Español, de Francisco Tomás y Valiente, que hace una historia desde el periodo prerromano hasta el presente, hasta la Constitución actual de 1978, y entonces leyéndolo, es un libro voluminoso, pero no mucho tampoco, no excesivamente, pues adquiere una cultura jurídica que no la tienen de ninguna manera los doctrinarios de la ley natural. Cuando uno echa un vistazo a esto de la ley natural, que a mí quiero decir que no me interesa nada, pero nada, y que solo protesto porque me citan a mí cuando no tienen por qué citarme, pues lo que uno ve es una ignorancia descomunal. Es que las sociedades en el aspecto jurídico no funcionan así, ninguna sociedad funciona así, ni el derecho romano, ni el derecho positivo actual, ni el ius naturalismo, ni la ley natural. Todo esto es, si me permitís la expresión y sin ánimo de ofender, un delirio que tiene como objetivo pues crear un micromovimiento de extrema derecha muy muy extrema, que sea de naturaleza teocrática y fascista, porque claro, entonces siempre que decimos
que esto es la ley de Dios, tiene que haber un intérprete de la ley de Dios, y este intérprete es el dictador. Este es el tirano, el que impone sus normas y sus reglamentos y sus leyes a la comunidad. Todo esto nada en absoluto tiene que ver con el derecho consuetudinario. Yo tengo aquí este libro que se llama Derecho Consuetudinario y Democracia Directa, que animo a quien quiera entender todo este lío, todo este gran follón que se ha montado, pues que le eche un vistazo, que lo lea, sin dejar de referirse al libro que antes he citado, este manual de historia del derecho español, que se lee con aprovechamiento y con gusto, y se ve como, pues, por ejemplo, qué es nuestra legislación medieval, qué son los fueros, qué son las cartas de población, qué son los fueros municipales, qué son los fueros territoriales, cómo va luego declinando el derecho foral y aparece el derecho de las monarquías absolutas, qué son exactamente en el terreno jurídico las monarquías absolutas, qué es la nueva recopilación de leyes de Felipe II, la novísima recopilación de leyes mandada por Carlos IV en 1805, que es la última normativa absolutista, puesto que de ahí ya saltamos a la Constitución de 1812, que es solo 7 años después, ¿no? Y luego ya pues estudia también las constituciones de ahora, lo que se llama también la codificación del derecho, el derecho civil, el derecho penal, todo el derecho mercantil, todos estos derechos, que es lo que se hace en el siglo XIX, en el periodo del estatismo enloquecido, que es el liberalismo, y también pues del pensamiento jurídico burgués, que va creando una sociedad que carece de libertad. Cuando observamos más de cerca esto, pues tenemos que afirmar, la ley la hace el pueblo, no Dios, no ninguna autoridad en nombre de Dios, la hace el pueblo, se reúne en asamblea por los sistemas de autogobierno asambleario, y entonces determina cuáles son las normas jurídicas que se deben seguir, tanto en el terreno general como en el terreno particular, ¿no? Esos son los fueros municipales que aparecen entre los siglos X y XIII, pues que son normas de derecho municipal, muchos de ellos consuetudinarios y otros no, y otros mezclados, ¿no? Hay algunos, como el Fuero de Cuenca, que es un texto de derecho bastante gordo, del año, más o menos 1188, o sea, a finales del siglo XII, que es una mezcla de derecho romano y de derecho consuetudinario. Ahí hay una mezcla, ¿no? El derecho consuetudinario es derecho popular, ya lo he dicho más veces. Aquí el Tribunal de Justicia, que aplica de la forma más pura y más exacta y más magnífica el derecho consuetudinario, es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, pero hay muchos más en el País Valenciano y en Murcia existen muchos tribunales para la regulación del regadío que se basan en el derecho consuetudinario y prescinden de un aparato legislativo asfixiante, prescinden de abogados, o sea, no necesitan picapleitos, los juicios son rápidos y obvios, los jueces no son profesionales, sino que se turnan cada cierto tiempo, y las sentencias son de aplicación inmediata. Entonces, lo que ahora queda reducido a algunos tribunales consuetudinarios, tenemos que generalizarlo y crear una sociedad del derecho consuetudinario, pero no tiene nada que ver con la ley natural, ni con ningún enviado del Señor que se declare profeta y santo salvador. Todo esto es horroroso, es franquismo y es fascismo. Como no podía ser por menos, los partidarios de la ley natural validan en el estado actual, puesto que suponen que hay una autoridad en algún lado de las instituciones del poder, que va a ver sus carnés o que les va a escuchar y les va a dar la razón y les va a conceder la libertad. Esto de que te concedan la libertad es uno de los mayores errores. ¿Cómo te va a conceder la libertad? ¿Quién manda en ti? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te organiza? Entonces, los partidarios de la ley natural pues no son nada más que unos neoliberales, o unos liberales, como queráis decirlo, extremistas, que creen que hay que acudir a las instancias estatales para que te validen. Me resulta grotesco cuando dicen que la Declaración de Derechos Humanos de 1945, ese bodrio demagógico y asqueroso, entonces
entonces invocan el artículo 6, porque este artículo 6 dice que, bueno, pues tienes derecho a la soberanía individual, no sé qué, no sé cuántos. La teorética de los derechos es lo más podrido del liberalismo, porque convierte al individuo en dependiente del Estado, que es el que otorga esos derechos. Y en el derecho consuetudinario no existen los derechos otorgados, existen los derechos realizados, los derechos por los que se lucha, los derechos que se conquistan. Entonces aquí queda muy claro lo que es la ley natural, una variante extremista del liberalismo. Entonces, bueno, pues hay en alguna instancia del poder alguien, algo, por medio de una bula papal, y tú vas allí y que escribes en mayúsculas o minúsculas tu apellido. Bueno, todo este galimatías que yo lo considero ininteligible, aburridísimo y que, bueno, pues la verdad es que no quiero saber nada, ¿no? Cuando se invoca la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, que fue nada más que un engendro, ya digo, ¿por qué no se coge la Constitución y cuando la Constitución declara el derecho a la vivienda? Pues entonces, ¿no?, vayamos al tribunal correspondiente y le hagamos ver que esa ley nos concede una vivienda. O sea, también la Constitución declara el derecho al trabajo, luego los parados deben de ir allí y declarar pedir que se les conceda un trabajo. Todo esto es de un infantilismo atroz, porque, bueno, significa que uno se ha creído, quien hace esto es que se ha creído toda la teorética sobre derechos, sobre que te dan, que te otorgan. La libertad no la dan, la libertad se conquista, se consigue, la conseguimos colectivamente, ¿no? Hay otra cuestión dentro de la ley natural que es que quienes se la creen se dotan de una mentalidad de listillos que van aprovechando de los resquicios que hay por ahí en la legislación, supuestamente, no lo sé, parece que ser que sí, ¿no? Y entonces van exigiendo que ellos quedan excluidos del cumplimiento de tal o cual ley, y entonces que con la exclusión quedan, bueno, pues son libres, ¿no? Al parecer eso consiste en todo, ¿no? O que tienen derechos a ir a un tribunal y entonces ellos enseñan allí sus documentos o sus carnés o sus nombres escritos con mayúscula, con minúscula, ya no recuerdo bien, y entonces esto ya les otorga unas garantías que no existen para el común de los mortales. Esto está muy mal, ¿no? Porque entonces, aparte de ser cutre y sórdido, porque a la larga todo consiste en dos o tres cositas que no tienen ningún valor, pero al mismo tiempo no es de eso de lo que se trata de construir una sociedad de la libertad. Antes he dicho algo que estaba equivocado. La Declaración de los Derechos Humanos, esta famosa de la UNESCO, no es de 1945, es de 1948. Corrijo ese asunto. Quería tratar ahora sobre quien creo yo que está detrás de todas las teoréticas sobre la ley natural, que es Mark Passio. Mark Passio es este pensador estadounidense que ignora en sus intervenciones todo lo que ha sido la historia de Estados Unidos con anterioridad a la legislación actual. Es decir, toda la historia de Estados Unidos cuando se gobernaban por asambleas, desde el siglo XVII en adelante, cuando tenían el armamento general del pueblo, cuando tenían derecho consuetudinario, etc. Lo que hace Mark Passio es recoger los dos documentos funestos de la historia de Estados Unidos, que es la Declaración de Independencia de 1776 y la Constitución de 1787. Por ejemplo, el tufo clerical que tiene toda la Declaración de Independencia, donde se invoca constantemente a Dios, a la divinidad y tal, es llevado a sus últimos extremos por Passio y por la gente de la ley natural, porque en la legislación positiva de Estados Unidos eso queda más bien como textos teóricos que no tienen una concreción práctica. Allí se admite que la ley y el derecho lo realiza el pueblo a través de los procedimientos del sistema representativo. Es decir, el sistema representativo pues es lo que llaman democracia representativa, con partitocracia y todo esto, ¿no? Pero hay siempre un tufo clerical, sobre todo en la Declaración de Independencia, que es un documento funesto. Entonces, este documento es convertido por Mark Passio en su elemento
diferenciador de otros pensadores, haciendo que él en realidad se opone al Estado cuando no se opone al Estado, lo valida, puesto que lo convierte en la fuente de legitimidad y la fuente de sus libertades. Él cree que siendo, digamos, severo con el Estado, entonces se es libre, pero con el Estado hay que ser mucho más que severo, hay que ser destructivo. La libertad solo se realiza cuando el Estado desaparece y los sistemas de autogobierno por asamblea son reales. Marc Passio y todos los teóricos de la ley natural validan al Estado. Por lo tanto, es falso cuando vienen a decir que, por ejemplo, en sus intervenciones, que es que ellos enseñan a la gente a salirse de las instituciones, a vivir fuera. Esto es mentira, puesto que convierten a las instituciones en la fuente de libertad. Para salirse de las instituciones hay que decir que la fuente de la libertad no son las instituciones en ningún caso, que es el pueblo autoorganizado para ejercer el gobierno político y también el gobierno jurídico de la sociedad. Marc Passio, como los que han venido después, pues son entusiastas del capitalismo. Al parecer el capitalismo, que esto es una monomanía de la subcultura, infracultura yanqui, no es algo que existiera antes de mediados del siglo XIX. Es más, dentro del mundo del pasado inmediato en Estados Unidos se consideraba que la riqueza era un mal, era una forma de tiranía y que la riqueza concentrada es una tiranía intolerable. Toda esa mentalidad se cambia cuando a finales del siglo XIX pues se va desarrollando el capitalismo en Estados Unidos sobre lo que era una economía comunal o semicomunal. Sería difícil determinar qué es lo que había allí anteriormente. Todo esto se va erosionando por la presión del Estado. Ahora mismo vemos cómo toda esta teorética de la ley natural pues está ligada a elementos de codicia muy fuerte, codicia, dinero, beneficio, ventajas, que ahora no voy a entrar, pero que como creo que entraré no tardando de nuevo en seguir criticando todo esto de la ley natural, pues seguiré haciéndolo, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero insistir en eso, la libertad no es algo que me concede el Estado si yo lo hago al Estado. ¡Ah, que te voy a morder! Porque al Estado, un Estado policial, un Estado superpoderoso, eso pues le afecta poco. La libertad consiste en la lucha contra el Estado hasta su destrucción, para la creación de una sociedad de la libertad. Y solo entonces uno puede vivir fuera de las instituciones porque las ha destruido. Las teorías de Marc Passio son parecidas al anarcocapitalismo, también a las teorías de Nietzsche. Nietzsche es un ideólogo fascista, es un ideólogo neonazi. Entonces Nietzsche es lo mismo. Nietzsche, el superhombre de Nietzsche es alguien que no cumple la legislación, que pasa de la legislación, que él se considera con legitimidad para aplastar a sus semejantes, no respeta a sus semejantes, pero en realidad él hace todo eso porque es un agente del Estado. Es el Estado el que le da fuerza al superhombre nietzscheano para convertirse luego pues en un personaje de la Gestapo, de las SS o de alguna de las instituciones políticas del nazismo. Lo mismo enseña Marc Passio. Marc Passio enseña a eso exactamente, a convertirte en un individuo que se desentiende de los demás y entonces cree que entrando en un pseudo conflicto con las instituciones del Estado, pidiendo, exigiendo, demandando, a veces de rodilla y a veces de pie, pidiendo, exigiendo, demandando al Estado que te haga libre, entonces ya eres libre. Todo esto es una cosa, bueno, una bobada. Bien, pues entonces quien, guiado por criterios de buena voluntad, desee estudiar el derecho consuetudinario, que es contrario a la ley natural, contrario al derecho romano y también contrario a la ley positiva actual, que es la ley positiva, pues es toda la que organiza la Constitución de 1978 y, bueno, pues toda la profusísima y complejísima y amplísima legislación que ha venido de ahí, que a su vez también de Bruselas y de ciertos organismos dependientes de los estados, como es el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y tal, que legislan en la medida que el Estado les otorga soberanía para hacerlo ilimitadamente. Quiero decir, ilimitadamente. Pero yo entiendo que quien quiera
combatir por una sociedad de la libertad y no limitarse a unas fantasías sobre cómo voy a ser libre en una sociedad donde no existe la libertad, que es lo que propone la ley natural, fantasías morbosas, fantasías enfermizas, lo que tiene que hacer es aproximarse al movimiento de la revolución integral del que formo parte. El movimiento de la revolución integral ahora va a entrar en una fase de ascenso, de promoción, de ampliación de su actuación. Ya tenemos preparadas las bases de la revolución integral, que sería el documento programático, el documento básico, en el cual se explicaría pues todas estas cuestiones de una manera sencilla, clara y no extensa. Ahí, pues, bueno, todo lo que es la ley natural, pues prácticamente está desaparecida, ¿no? No se cita, no queremos saber nada de estas cosas tan reaccionarias, tan procapitalistas, tan estatistas y tan estatolátricas. Estatolátricas significa adoradoras del Estado. Así pues, os animo a que consigáis estos documentos y los vayáis estudiando, y también el librito mío que he señalado antes. Y bueno, pues aquí estamos y os esperamos. Hasta luego.